Bueno, voy a empezar a grabar. Antes de comenzar la clase, un aviso de orden burocrático. Solo hay 2 exámenes a partir de este semestre, viendo. Cuando subí la nota en la Solemne 1, me di cuenta de que había solo para poner dos notas, Solemne 1 y 2, 50% cada examen. Eso cambió, no nos avisaron, digamos, yo no había programado tres exámenes. Bueno, con lo cual tengan en cuenta eso de que va a haber solo un examen más. Se van a promediar las 2 notas, ¿sí? De la Solemne 1 y la 2. Por tanto, yo ya subí el documento a un PDF, aclarando en el calendario de exámenes, taché el examen llamado trabajo, el del medio, ¿sí? Con lo cual el próximo examen recién es la semana del 11 al 17 de noviembre. Falta un mes y medio, ¿sí? O sea, estamos 25 de septiembre, ¿sí? Falta todo octubre, recién en el segundo tercio de noviembre. ¿Ok? ¿Queda clara entonces esa cuestión? Bueno, muy bien. Bueno, Sí, profe, entonces, una pregunta. ¿Eso sí. significa que va a ser mayor cantidad de materia, de lectura y de todo para el examen? ¿O Y me imagino, digamos cierto, que profe? en la Solemne 2 entraría, sí, la clase que hemos visto, digamos, entra el material pertinente desde la clase, digamos, desde la unidad 2, que es la que estamos empezando a ver, y la unidad 3, es decir, excepto la última clase, la unidad 1, que yo dije no se va a examinar, los otros sí. Yo ya después les voy a especificar bien el material de estudio para el Solemne 2, ¿sí? Eh, Efectivamente, esas 2 notas, la Solemne 1 y la 2, se promedian. El que tiene mayor promedio a 5,50 no da el examen final. Aquel que tenga menos de 5,50 va a dar el examen final para promediar el examen final con las notas, ¿sí? Ok, bueno, entonces, bueno, cualquier duda, eh, pero el material, como digo, ya lo voy a subir en algunos días, para que ustedes sepan, digamos, lo que entra para ese examen, ¿sí? Bueno, como les decía entonces, vamos a pasar a compartir la pantalla para abordar este tema de la esencia de lo político que habíamos empezado a transitar, ¿sí? Después de la nota, de haber hablado un poco del examen primero. Bueno, se nos fue prácticamente la mitad de la clase aquella vez, después la semana pasada no tuvimos clase, pero el punto es ¿no? Es decir, hay que ver, empezamos a ver la cuestión de la esencia de lo político y hemos dividido este asunto en 3 ítems, ¿sí? La materia de la realidad política,
que significa la sociabilidad del hombre, ¿sí? Se refiere a la sociabilidad del hombre, la forma y después la institucionalización de la sociabilidad, identificando algunos conceptos. Habíamos empezado a ver entonces la clase pasada esta cuestión de las inclinaciones naturales que de alguna forma sirven para cumplir aquellas normativas referentes a la perfección del ser humano, que gradualmente empiezan desde la conservación del propio ser, la propagación de la especie y terminan en la vida en sociedad. También Santo Tomás ahí, en ese texto de la Suma de Teología, prima secunda, es decir, la primera parte de la segunda parte de esa obra bastante grande, en la cuestión 94, artículo 2, dice que el hombre se perfecciona, es decir, en el tercer estadio está la vida en sociedad y la contemplación de las verdades más altas, incluidas las divinas. Es decir, lo que tiene que ver con la vida política y la vida de contemplación, que es un esquema aristotélico, porque Aristóteles también dice que el hombre se perfecciona de la forma más plena, practicando las virtudes políticas y por encima de las virtudes políticas, las virtudes teoréticas que tienen que ver con el cultivo de la filosofía y la contemplación de lo divino. Bueno, entonces en ese esquema que va de lo más básico a lo más elevado, que el hombre tiene como deber para planificarse como tal, como ser humano, eso se basa, explica Santo Tomás, en tres inclinaciones naturales, ¿sí? La inclinación básica a no morir, es decir, a sobrevivir. La inclinación un poco más compleja, más rica, que es la de propagar la propia especie, una vez que uno tiene la conciencia de que su propia individualidad va a desaparecer, vamos a morir, eso no es muy complicado darse cuenta, para finalmente arribar a la inclinación que es, las dos primeras se comparten con los seres vivos, es decir, con las plantas, con los animales, ¿sí? Pero es muy llamativo, muy interesante que diga Santo Tomás que la vida en sociedad pertenece al plano estrictamente racional, al de las inclinaciones que no se comparten con los animales. Eso da la pauta de que la concepción de sociedad que tiene Tomás de Aquino es una concepción que va más allá de lo meramente de satisfacer las necesidades básicas, vitales para, es decir, no nos unimos a vivir con otros, no necesitamos de otras personas para vivir, meramente para satisfacer nuestras necesidades vitales básicas o útiles o placenteras, sino que nos juntamos para vivir con otros para cultivar nuestro espíritu en su grado más racional o elevado, ¿sí? En las virtudes que tienen que ver con el cultivo de la racionalidad. Y entonces es interesante ver cómo en la reflexión actual de la filosofía, yo cité en alguna ocasión para introducir esta cuestión que íbamos a ver justamente un diálogo que un filósofo y un neurocientífico tienen actualmente, bueno, en los años 90, es decir, de hecho el neurocientífico todavía vive, que es Jean-Pierre Changeux, es grande, un diálogo que tuvo con Paul Ricoeur, un gran filósofo francés, ¿sí? En el cual
prácticamente, digamos, tiene el mismo esquema de explicación que el que acabamos de repasar a partir de Tomás de Aquino, ¿sí? Es decir, de esta manera, si Tomás de Aquino habla de que hay como una ensambladura, ¿sí?, de lo racional con lo natural, ¿sí? O sea, hay una buena, un buen ensamble, ¿sí? Una buena conjunción, es decir, un empotramiento de lo racional en lo natural. Chanjou y Ricard hablan también de una continuidad ontológica, desde las disposiciones biológicas más básicas en el hombre, innatas en su cerebro, hasta la realidad de las prácticas más racionales, éticas y voluntarias del hombre, ¿sí? De esta manera, así como Tomás de Aquino hablaba de 3 niveles, ellos hablan de 4 niveles, ¿sí? De 4 niveles de disposiciones biológicas en el hombre, conforme a las cuales es posible poner en sinergia el orden del deseo y el orden normativo, ¿sí? También, o sea, aparece, como digo, el mismo esquema de razonamiento en este diálogo, en estos autores, en este diálogo de la filosofía y las ciencias actuales, el mismo esquema que aparece en un autor de hace tanto tiempo como Tomás de Aquino. La denominación cambia un poco, pero es prácticamente la misma, es decir, ellos hablan de supervivencia del individuo y de la especie, ahí juntan el nivel 1 y 2 de Tomás en el primero, porque ponen de relieve, no quiere decir que eso esté ausente absolutamente en Aristóteles, en Santo Tomás, digamos, pero ellos ponen más de relieve que el segundo nivel tiene que ver con la búsqueda del placer y la huida del sufrimiento por parte del hombre, es decir, nosotros estamos programados biológicamente no solamente para no morir, para sobrevivir individual y específicamente, sino también para no sufrir, ¿sí? Para que nuestra vida sea agradable desde un punto de vista sensible, es decir, constantemente estamos arreglándonosla, digamos, y aún en nuestra vida moderna, que uno dice, bueno, el hombre con la ciencia y la tecnología moderna prácticamente le sería muy fácil huir del sufrimiento. Día a día comprobamos que no es tan así, digamos, ¿no? Bueno, uno puede decir, quizás porque somos un poco pobres, somos países de tercer mundo, pero no es tan así tampoco, en el sentido que siempre tenemos que estar luchando contra las inclemencias del tiempo. No sé si saben, si siguen las noticias, aquí en Argentina, en la provincia de Córdoba, donde yo soy oriundo, ustedes saben muy bien lo que es sufrir incendios, ¿no? Es decir, hay incendios, ¿no? O el fuego, o el agua, o la tierra. Acá en Mendoza sufrimos en estos días 3 días de viento sonda, ¿no? Bueno, constantemente, y eso hace doler la cabeza, es una cosa muy desagradable la experiencia del viento sonda, ¿sí? Como digo, el fuego, el aire, la tierra, el frío, el calor, ¿cómo es? Los 4 elementos son tierra, aire, agua y me está faltando uno. Fuego, claro, bueno, está ahí. Aire, claro, la tierra y el aire, claro, yo lo junté, la tierra y el aire, no, bueno.
Entonces, quiero decir que, bueno, y enfermedades, no sé, carencias económicas que hace que uno diga, bueno, la pucha, no puedo, no tengo dinero para darme. A lo que voy es que por ahí en el siglo XVIII, XIX, había quizás más gente que sufría más, pero no es que digo, en términos generales, no es mucho más fácil, digamos, tener una vida placentera y huir del sufrimiento hoy en día que en otro tiempo, ¿sí? Evidentemente las condiciones han cambiado, eh, este, y, y probablemente en otra época hayan vivido peor que nosotros, imagínense, ¿no? Pero no sé, hace unos años sufrimos una pandemia, bueno, en la Edad Media también hubo pandemia, la peste negra, ¿no? Pero, eh, o sea, no estamos librados. La ciencia nunca nos va a librar, es una utopía pensar que la ciencia nos va a librar fácilmente de la huida del sufrimiento y conseguir una vida placentera tan fácil, ¿no? Bueno, las neurociencias han avanzado mucho, como ustedes saben, o digamos por la prensa y esto, sí en información de cómo podemos tener una vida más humana a un nivel de estabilidad físico, emocional, ¿sí? Porque, qué sé yo, este, por lo menos acá en Argentina hay algunos divulgadores buenos de neurociencias, ¿no? No voy a salir a citarlos, pero hay libros, ¿no? Es decir, cómo uno, no sé, consejos sobre la alimentación, eh, el sueño, el deporte, escuchar la música, ¿no? Las relaciones sociales. Hay un montón de investigaciones, incluso interdisciplinar, que hacen que tengamos más información, como diga, de cómo nuestra cabeza puede funcionar mejor, estresándose menos, segregando más serotonina, controlando la dopamina, ¿sí? La dopamina es el neurotransmisor, digamos, de la búsqueda, bueno, eso hay que controlarlo porque si no uno se puede poner obsesivo, pero el estrés sí que lo sabemos muy bien, que sin, digamos, si no liberamos, limpiamos nuestra cabeza del cortisol que es el estrés, ¿sí? Bueno, entonces, como digo, efectivamente la reflexión de este diálogo en los años 90, ¿no? Este libro de Jean-Joy Riquer, no me acuerdo si lo puse en la bibliografía, pero ahora después de la clase me voy a fijar, si no lo puse lo pongo, digamos, avanzan mucho en describir ese asunto desde el punto de vista también científico, no solamente filosófico, pero para nuestro caso, digamos, lo más interesante, y es lo que vamos a revisar un poco en esta clase y en otra, en la siguiente, son los dos últimos niveles que son los de la sociabilidad, ¿sí? La sociabilidad es aquella capacidad de relacionarse que tenemos los seres humanos con nuestros uh, prójimos o próximos más cercanos, más semejantes a uno, ¿sí? Y el hombre, digamos, es sociable, así como eh, nosotros sudamericanos tenemos
bueno, una espontaneidad de la amistad, de la sociabilidad, creo que bastante natural. Bueno, pero la sociabilidad no es solamente, o no alcanza solamente a algo cercano, sino a seres cada vez más alejados. Primero, los de la propia comunidad política o nación que uno no conoce, y después se extiende hasta toda la humanidad, ¿sí? Por eso se habla en último término de un sentido de humanidad, ¿sí? El sentido de humanidad es aquella sociabilidad, aquella capacidad de socializar del hombre, no solamente con los seres cercanos a uno, sino aquellos que son distantes, sea por ideología, raza, cultura, religión o cualquier otro tipo de afinidad ausente del tipo que sea, ¿sí? Como digo, eso ya empieza en la propia comunidad política, porque uno dice, bueno, yo la verdad que no tengo mucha afinidad eh, con este grupo de personas. Bueno, entonces ahí se pone a prueba, digamos, la capacidad. Vamos a ver que Darwin y Kropotkin hablan de un instinto social, ¿sí? Que se desarrolla, Darwin especialmente, ¿sí? Entonces, atendiendo a esos niveles, ¿sí? Podemos avanzar un poquito más y considerar que Ricoeur, el filósofo de este diálogo que acabo de citar entre Ricoeur y Chanjot, el filósofo Ricoeur, dice, bueno, yo como filósofo moderno y tal sigo bastante a Kant, pero también puedo marcar una diferencia, alejarme de Kant y acercarme más a Aristóteles en lo siguiente, ¿sí? Es decir, él dice, bueno, hay una coincidencia de Kant, de Aristóteles, incluso de Tomás de Aquino, en el hecho de considerar que la naturaleza nos ha dejado a los seres humanos en estado de boceto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la naturaleza a los hombres no nos ha dado específicamente todas las dotaciones y disposiciones como les ha dado a los animales la disposición específica de las garras para cazar o defenderse, de las pieles gruesas para protegerse del frío, de la velocidad para correr, ¿no? A nosotros nos ha dado la razón y las manos, ¿sí? Las manos es como la expresión física, físico-práctica o física de nuestra razón práctica, ¿sí? Es decir, porque debemos hacernos cargo por nuestra propia cuenta por una actividad estructurante de naturaleza normativa, dice Ricoeur. Es decir, así como los animales los dotó, como digo, de disposiciones específicas para vivir, a los hombres nos ha dejado en estado de esbozo o boceto, dándonos la razón y a partir de la razón, a través de la razón, tenemos que aprender a vivir, ¿sí? A través de la razón y de las manos. Con la razón hacemos las normas de la convivencia, con las manos construimos el mundo humano, la técnica, ¿sí? Lo de las manos ya hablaba Aristóteles, ¿sí? Por eso lo traigo a colación. Pero así como coinciden Kant y el aristotelismo en ese hecho de que a los hombres la naturaleza le dio la razón, no le dio fuerza física o dotaciones muy específicas desde un punto de vista físico, ¿sí? A su vez, Kant y Aristóteles se separan en el hecho de considerar, en el caso de Kant, que
no hay una buena armonía entre el deseo y la norma, sino que, es decir, no hay unas inclinaciones naturales a el estadio normativo. Kant ve una oposición más bien entre lo moral, lo normativo y el orden natural, ¿sí? O entre el orden natural y el orden moral, no ve una continuidad, ve una oposición. Al punto de llegar a decir, como dice ahí la diapositiva, que el deseo, es decir, el orden natural de las inclinaciones, es algo patológico, es decir, es algo que conspira, que se opone a nuestro orden normativo, ¿sí? A nuestra razón, al hecho. Entonces, ustedes si recuerdan la oposición tanto marxista como liberal libertaria de la espontaneidad social respecto de la coacción que representa, que supone la política, bueno, el origen es Kant, digamos, ¿sí? Es decir, la naturaleza es algo espontáneo, pero en el caso de Kant no es algo plenamente humano, sino algo que nos llevaría a comportarnos como animales, es decir, a no ser plenamente hombres, seres humanos, sino animales, ¿no? Entonces, si uno se deja llevar por sus propias inclinaciones, para Kant se convertiría en una bestia. Es curioso, para Santo Tomás de Aquino, hay que dejarse llevar por las propias inclinaciones. No significa que las inclinaciones no tengan que ser ayudadas por las leyes, ¿no? Pero las leyes no vienen a coaccionar, a matar las inclinaciones, ¿no? Digamos, sino que en todo caso las vienen a encauzar, ¿sí? Las leyes, como digo, encauzan para Aristóteles, para Santo Tomás, las inclinaciones naturales no las matan, no las suprimen, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, Riquet dialogando con Chancho dice, bueno, ahí nos viene bien la noción darwiniana de disposición o capacidad o poder en el plano ontológico. En el sentido de que no estamos completamente privados, según una concepción aristotélica, digo, de la continuidad entre lo inferior y lo superior, no estamos completamente privados de todo tipo de transiciones entre la última escala de la evolución biológica y el primer nivel de afirmación ética de uno mismo y de la norma. Es decir, entre lo biológico, ¿sí? Las disposiciones biológicas evolucionadas que tenemos los hombres, y el primer nivel de afirmación ética, es decir, el primer nivel de afirmación racional que es distinto de lo biológico, bueno, en el orden ontológico hay un dispositivo, una disposición o una serie de disposiciones que hace que la transición sea, digamos, que no haya un salto al vacío, un salto exagerado, sino que haya como una continuidad, ¿sí? O sea, que se vea, digamos, como un hilo conductor desde lo biológico a lo racional. Si bien se distingue lo racional de lo biológico, no es lo mismo juzgar, pensar, que imaginar, no es lo mismo querer con la voluntad que desear, digamos. O sea, yo deseo, por ejemplo, tengo ante mis ojos una rica comida, bueno, la deseo sin pensar, digamos, ¿no? Se me despierta el apetito, ¿no? O sea, incluso hasta puedo tener movimientos involuntarios en mi organismo, ¿sí? De la saliva, del estómago, etcétera, ¿no? Eso
Es distinto a querer, yo la comida, no sé, paso por un banquete que azarosamente me tocó pasar, bueno, no estoy invitado, no voy a, por más que se me despierte el deseo de comer esa comida, no la voy a comer, ¿sí? No quiero comerla, ¿no? Bueno, Profe, ¿se puede sí. entender entonces que el deseo es algo irracional, que proviene desde la irracionalidad? ¿O no Mm, necesariamente? buena pregunta. Desde un punto de vista kantiano sería irracional, desde un punto de vista aristotélico sería no racional, pero no irracional. Lo irracional es opuesto a lo racional, ¿sí? Cuando decimos que es algo irracional, es decir, que alguien se comportó irracionalmente, se volvió loco, por ejemplo, ¿no? Es decir, este tipo agarró y, digamos, cualquier conducta que contradiga la razón, ¿no? No sé, agarró un hacha y partió una mesa, ¿no? Porque se enojó. Bueno, eso es irracional, ¿no? Es decir, pero que se despierte un deseo que uno no controla, digamos, en el sentido de que el despertar del deseo es natural, eso no es irracional, ¿no? Porque puede adverir la razón y ordenarlo justamente. Si se me despierta el deseo comer una comida que no me incumbe, digamos, yo puedo, con mi razón, ordenar ese deseo, ¿se entiende? Y no comerla. Entonces, ese deseo, en ese caso, se alía a la razón domina el deseo, ¿se entiende? Sí, entiendo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, ese es el punto, digamos, interesante para ver cómo hay una coincidencia, pero también una distancia entre la concepción kantiana y la aristotélica de la relación entre naturaleza y razón, entre inclinaciones naturales y afirmación ética de uno mismo, ¿sí? Y de la norma, Bueno, seguimos adelante. Entonces, ya anuncié, pero aparece acá justamente en las neurociencias actuales, a veces no se pone tan de relieve, pero en este caso sí, Chanjo pone en relieve mucho, es decir, la base es Darwin, justamente, ¿no? La base filosófico-biológica de las reflexiones es el gran biólogo, digamos, que estuvo por acá, de hecho estuvo acá en Mendoza, no sé si en Chile habrá estado, ¿no? Si habrá cruzado para allá, pero digamos, porque hizo observaciones al sur, ¿sí? De la Argentina, probablemente del lado chileno también, de animales, etc. ¿no? Bueno, este, entonces, como digo, la noción de disposición para tomar la transición entre lo inferior y lo más superior es tomada de Darwin, ¿no? Entonces, porque de ese modo no se ve una discordancia, ¿cómo es? Una separación tajante, un salto al vacío o un salto demasiado grande entre lo biológico y lo ético, lo racional. Entonces, entre el dominio normativo del deber y del imperativo de las prohibiciones y el dominio del deseo, ¿sí? Entonces, como digo, Darwin acá es de gran ayuda. Y bueno, evidentemente
hay darwinianos y darwinianos porque hay una discusión interna al darwinismo ahí aparecen las dos figuras emblemáticas de esa discusión, que son Thomas Henry Huxley y Kropotkin, ¿sí? Es decir, mientras que para Huxley el darwinismo, por eso se habla de darwinismo social, sería que el hombre se perfecciona a sí mismo compitiendo con los demás, sobreviviendo en el sentido de venciendo al otro, y hay una supervivencia al más apto, ¿sí? Así el ser humano habría evolucionado, se habría perfeccionado, rivalizando con el resto y, digamos, en esa competencia llegando incluso a la muerte del otro, digamos. Esa es una concepción darwiniana, como digo, del llamado... No. Este es Thomas Henry Huxley. Aldous Huxley es el autor de Un Mundo Feliz, ¿no? Son autores diferentes. ¿Sí? Entonces, en el hombre lo innato para Huxley sería la competencia, la agresión mutua, el deseo de la lucha por la existencia. Por eso escribe un famoso ensayo, The Struggle for Existence in Human Society, de 1888. ¿Sí? Eso sí está puesto en la bibliografía. El que le contesta es un ruso darwiniano llamado Piotr Kropotkin, que se tiene que exiliar en Londres, ¿no? Y escribe un libro en contestación a la lucha por la existencia en la sociedad humana de Huxley, que se llama La ayuda mutua, ¿sí? The Mutual Aid, ¿sí? Donde el naturalista ruso, que había hecho unas observaciones en la estepa rusa de la Siberia, etcétera, tanto en el mundo animal como humano, dice que lo innato en el hombre no es la competencia, sino la ayuda mutua. Ese es el verdadero Darwin, dice Kropotkin, ¿sí? Bueno, entonces acá aparece el concepto fundamental de instinto social, ¿sí? Por eso la aparición del comportamiento propiamente humano se basa en el instinto social, que es lo que pone a relieve Darwin. Chanjot dice, hay que seguir a Kropotkin, ¿sí? Hay que seguir a Kropotkin, y al Darwin maduro, no tanto el origen de las especies, ¿sí? The Origins of Species, sino el de la descendencia del hombre. Hay que seguir a ese Darwin, porque ahí en ese Darwin maduro se deja bien en claro el tema de la preponderancia del instinto social para fundar la evolución del hombre, es decir, que el hombre evoluciona a partir de un instinto social, se humaniza, se civiliza, ¿sí? Para este Darwin maduro, como dice ahí el slide, a medida que el dominio de sí mismo, así como los sentimientos de afecto y de simpatía se refuerzan por el hábito, a medida que la capacidad de razonamiento se hace más lúcida y le permite apreciar al hombre con mayor claridad la justicia y la opinión de sus semejantes, es decir, cuando se perfecciona el material por el cual el hombre, o sea, de mono pasa a ser un mono sofisticado, por así decir, ¿no? Y pasa a ser un hombre, de hecho. El hombre se siente impulsado a adoptar determinadas reglas de conducta independientemente del placer o de la pena que experimente en ese momento, ¿sí? Entonces, fíjense cómo allí lo que pone a relieve Darwin es que la riqueza, la complejidad del ser humano se evidencia en todo lo que contribuye a socializar mejor con
primero el que tengo cerca y en último término veremos con el que está más lejos. ¿De qué modo todo contribuye a socializar? En el sentido que el hombre, a medida que se hace más perfectamente hombre, es más capaz de dominarse a sí mismo, es decir, no es tanto llevado por la persecución desbocada, indómita, propiamente dicha del placer o de la mitigación de la pena, sino que es capaz de ver, y no solo ver, sino sentir primariamente afecto, simpatía, ayuda mutua a un nivel inferior todavía, y todo eso es reforzado por el hábito, es decir, no así aisladamente, sino que de forma continua, es decir, nos sentimos seres que, bueno, prime eso, el afecto, la simpatía, la cordialidad, el respeto, el buen trato. Y en ese sentido, dice Darwin, vemos que se hace más lúcida nuestra capacidad de razonar, ¿no? Porque en ese caso se hace más claro la consideración de la justicia, la opinión de los semejantes, y por tanto no querer consolar el placer inmediatamente, como si fuese un ser carente de razón, que cada vez que uno tenga sed o hambre o lo que sea, como aquellos, por ejemplo, adictos a las drogas que no pueden controlar fácilmente su ansia de consumo, ¿sí? O bien, cuando uno siente dolor, sufrimiento, pero por motivos superiores de vida social, uno puede, en algunos casos, razonablemente diferir la mitigación de la pena, entonces quiere decir que ahí hay un ser humano evolucionado, ¿ok? Entonces aparece el término reglas, ¿sí? Normas, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a hacer los seres humanos para... Ok, tenemos un instinto social, ya lo vamos a ver más en concreto. Tenemos cierto refinamiento y tal, pero para reforzar eso tenemos que adoptar ciertas normas que ayuden a reforzar ese tipo de comportamientos, ¿ok? Bueno, entonces voy a sacar lista porque había más gente conectada, algunos están yendo antes de que se vayan. Sí, bueno, ahí. ¿Se entiende entonces cómo va el asunto? Bueno, a ver, acá hay un texto. Profe, ahí Sí, tendríamos, en esto que usted acaba de mencionar, comentar y referir conceptualmente, tendríamos como una de las bases de la contradicción del sistema de libre mercado, por ejemplo, en que se está todo el tiempo proponiendo o de manera desmesurada, incitando a la población a consumir, muchas veces sin necesidad o el sobreendeudamiento, muchas veces muy bien, sin sí, que sí, haya. sí. Perfecto, exactamente. Muy buen ejemplo, o sea, muy buena ejemplificación de lo que, claro, es decir, el mercado liberado a su, a su propia lógica, es decir, es una espontaneidad totalmente desregulada, desnormativizada, que, bueno, uno puede decir, bueno, está bien, socialmente
digamos, o sea, la regla de la economía no tiene, pero, digamos, primero, o sea, interiormente las reglas éticas de uno, es decir, uno entra a un supermercado, ¿no? Y sobre todo si es pobre, como es mi caso, que soy filósofo, soy pobre, digamos, digo, me gustaría comprarme más cosas, pero tengo que poner 2 o 3 cositas en el carrito porque no me alcanza para más, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, uno tiene una normatividad ética incorporada para decir, yo me controlo, y la normatividad después más a nivel jurídico-político, es decir, uno sabe que si se deja llevar por esa, ¿cómo es? Esa marea de consumista, bueno, podría terminar tras las rejas, digamos, por no poder afrontar, digamos, el pago de las cosas que quiere consumir, etc. ¿no? Bueno, entonces, pero ahí el asunto interesante que vos tocás es de que no es muy adecuado concebir regiones o ámbitos de la vida como que haya una pura espontaneidad desbocada, sino que ahí tiene que haber, en toda la región, en todo aspecto de la vida, tiene que estar atravesado por una normatividad que ayude a que las inclinaciones sean, que crezcan derechamente, así como las plantas, los árboles, uno le pone un tutor para que no crezca torcido, ¿sí? Bueno, las inclinaciones naturales también, entonces efectivamente uno ya está automatizado, o sea, los filósofos somos pobres, pero somos racionales, o en principio deberíamos serlo, es decir, uno, la inclinación dice, bueno, la verdad es que no me atrae tanto comprarme todo el supermercado, digamos, ¿no? O sea, porque es una estupidez, digamos. Entonces, uno puede educar, por así decir, en ese sentido, las inclinaciones y decir, bueno, la verdad que yo lo que necesito es pan, leche y carne, digamos, no necesito este juguetito o este vino súper caro y especial y tal, ¿no? O sea, con un vino normal satisfago mis inclinaciones, ¿sí? Bueno, pero siguiendo adelante entonces con esto, Darwin llega a rechazar incluso las filosofías morales basadas en el egoísmo como las de Hobbes o Spencer, o aquellas que se fundamentan en el principio del placer, justamente como estamos tocando, o las filosofías utilitaristas como las de John Stuart Mill y el utilitarismo, sosteniendo que el hombre, dice ahí la diapositiva, se encuentra sujeto a una fuerza impulsiva que difiere con creces de la búsqueda del placer o la felicidad, fíjense. Y esto parece ser el instinto social, ¿sí? Es decir, más radical, dice Darwin, fíjense, o sea, qué interesante Darwin, oponiéndose a la filosofía basada en el egoísmo, en el placer, en el utilitarismo. Más radical es el instinto social instinct, pongo el término para que no quede dudas de que Darwin está hablando de eso, de social instinct, profundamente sembrado en él. El comportamiento propiamente humano estándar, the standard of morality, es decir, la moralidad es el comportamiento propiamente humano, es no ya la búsqueda de la felicidad general. Felicidad está tomada en sentido kantiano, sí, es decir, como satisfacción de deseos sensibles, ¿no? El hombre, para ser humano, es decir, para ser moral, no tiene que satisfacer una felicidad general, sino un bien general, ¿no? O sea, happiness es una cosa que tiene que ver más con, ahí kantianamente concebido, sí, con el egoísmo, con el placer, con la utilidad, y
Y por eso el hombre, para comportarse moralmente, tiene que aspirar a un good, a un bien general. Y que no solamente concierne al individuo, sino a la prosperidad de la comunidad a la que pertenece. Es decir, el general good está intrínsecamente, ineludiblemente relacionado al welfare of the community. Es decir, a la prosperidad, al bienestar de la comunidad. Más aún, a medida que el hombre se civiliza y las pequeñas tribus se reúnen en comunidades más grandes, la más simple razón indicaría a cada cual que debe extender sus instintos sociales y simpatías a todos los miembros de la misma nación, aunque no los conozca personalmente. ¿Sí? Ahí tienen el texto en inglés para revisar que no estoy haciendo trampa, digamos, ¿no? O sea, para eso sirve poner a veces en paréntesis el original para decir, el profe está llevando a Darwin para su molino de lo que él quiere decir. No. Es claro que Darwin está hablando de que el hombre, para ser propiamente hombre, tiene que seguir un instinto social que lo lleve no al egoísmo, no al placer individual, sino al bien general de la comunidad, y no ya una comunidad en sentido restringido, ¿sí? de la pequeña comunidad, del grupo de amigos, el grupo social, del cae bien, si soy de izquierda, el de izquierda, si soy de derecha, el de derecha, sino la comunidad es albergar los opuestos y ordenarlos en vistas de un bien común. Si no, no hay comunidad. Si no hay, bueno, gente pegada que vive uno al lado del otro y que más o menos hay un equilibrio ahí, que no nos matamos, pero no hay comunidad propiamente. Es decir, hacer comunidad, por eso es tan difícil, ¿no? Lo sabemos muy bien. Es tan difícil el político en el sentido de estadista, porque el político en el sentido de estadista es aquel que tiene la habilidad, la sabiduría práctica de coordinar y armonizar los intereses opuestos en vistas de un bien general, ¿sí? Y que hace que, como dice ahí Darwin, nuestros instintos, nuestras simpatías no solo se refieran como digo, a los cercanos a uno, sino a los miembros de toda la nación, ¿sí? De toda la nación. Sí, Pablo. Entonces Darwin en ese sentido como que se va en la misma línea de Aristóteles. Sí, exactamente, muy bien, sí. Exactamente, eso es lo que quiero mostrar, que Darwin está en la misma línea de Aristóteles. Esto lo hace ver, Chanjo y Riquet lo hacen ver muy bien. Es decir, cómo a Darwin hay que ponerlo en este caso en una línea aristotélica y Kant, digamos, va por otra línea. ¿Cuál es la línea de Kant? De la oposición entre los deseos y las normas. O sea, en Kant hay una afirmación de la moralidad, pero es una afirmación que no está basada en lo biológico, en lo natural. En Aristóteles y en Darwin sí. Denme un segundo, pues se me va, tengo que enchufar la computadora. Opa. Bueno, para no alargar más la clase, pero quiero terminar, digamos, el texto que acabamos de empezar, ¿sí? Que es esta diapositiva. Entonces,
El razonamiento de Darwin termina de esta manera. Me digo que ha crecido gradualmente su capacidad intelectual y se ha vuelto capaz de no perder de vista las más remotas consecuencias de sus acciones y de expresarlas mediante el lenguaje. Podemos añadir sus simpatías, es decir, las simpatías de este hombre que evoluciona, que se civiliza, se han vuelto más sensibles y más ampliamente extendidas. Fíjense, ¿no? El hombre civilizado es, podemos decir, aquel que refina su sensibilidad y las extiende, o sea, a una distancia más lejos, pero no solamente física, sino mental, ¿sí? Alcanzando a los hombres de todas las razas, a los débiles, a los ineptos y otros miembros inútiles de la sociedad. Y finalmente a los animales inferiores, así podemos suponer que ha ido creciendo el comportamiento propiamente humano estándar, ¿sí? Es decir, nos hacemos más humanos cuando hacemos crecer ese retoño que es el instinto social y somos capaces de sentir humanidad. Hoy en día se usa mucho la palabra empatía, ¿sí? Ahí Darwin usa la palabra simpatía. De empatizar con hombres que, por ejemplo, si soy blanco, el negro, sentir como que no hay diferencia en humanidad, digamos. Hoy en día que hay, no sé por qué, un rebrote así un poco estúpido, pero del racismo en las canchas de fútbol, sobre todo en Europa, los jugadores negros que se quejan y tal, ¿no? Bueno, o sea, ¿cuál es el problema, digamos, bueno, de relacionarme yo con un ser humano de raza diferente? Bueno, a veces puede haber como a primer encuentro, a primer choque, no me cuesta, digamos, ¿no? Es decir, puede ser normal, digamos, no es que uno sea un robot, digamos, o sea un dios que no pueda sentir como un inmediato, un rápido rechazo, así, con alguien, pero o con gente inepta, no sé, con alguien que tenga alguna deficiencia mental, etcétera, uno puede, digamos, no sentir una simpatía automática, pero lo que dice Darwin, bueno, es que a medida que el hombre refina su capacidad intelectual, refina también su sensibilidad y hace que ese instinto social llegue a todos, ¿sí? A todos. De esa manera, dice Darwin, comprobamos que el comportamiento propiamente humano estándar, es decir, moral, rise higher and higher, ¿no? Es decir, crece más y más. En suma, el instinto social, con la ayuda de poderes intelectuales activos y la reproducción de los hábitos, conducen de manera natural a la regla de oro: haz a los hombres lo que querrías que ellos te hagan a ti, ¿sí? Es decir, ahí está el fundamento universal, indiscutible de la moralidad humana. Si yo no soy capaz de tratar humanamente a todos los ejemplares de la raza humana, es decir, de la especie humana, mejor dicho, bueno, no soy un hombre evolucionado. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Quería comentarle que esto parece un tratado cristiano. Muy bien, exactamente. Tienes toda la razón. Es decir, claro, quizás sepan, digamos, hace
en el 2020, me parece, el Papa Francisco publicó un documento que se llama Fratelli Tutti, ¿sí? Todos hermanos, donde las bases filosóficas de ese documento, y de hecho lo cita Riquet, el Papa Francisco, ¿sí? Para el Papa Francisco dice, o sea, hasta que el hombre no tiene conciencia, y eso apunta a que vivimos en un mundo en el que ha renacido ciertas retracciones nacionalistas como de encerrar fronteras, de problemas con la inmigración en Europa, Trump que pone murallas en Estados Unidos para que los mexicanos no pasen, bueno, incluso en el interior de las sociedades, acá en Argentina, por ejemplo, luchas encarnizadas entre grupos ideológicos distintos, etc. Entonces, la base filosófica del cristianismo, como vos decís, es decir, de ver, o sea, de hacer el esfuerzo por ver al enemigo como un hermano, es decir, de amar al enemigo, la base filosófica, como digo, está planteada ahí en Darwin, ¿sí? En Kropotkin y lo que seguiremos viendo. ¿Sí? Pero es interesante que se haga desde este punto de vista darwiniano. ¿Por qué? Porque la tesis en este caso es que efectivamente uno no es ser humano pleno, es decir, le falta como un grado, un estadio, le falta una horneada, se dice coloquialmente, ¿no? A nuestra cabecita nos faltaría una horneada si no somos capaces de tener la sensibilidad con todos, ¿sí? Con todos. Pero acá incluso... Profe, ¿se sorprendería usted a propósito de lo que habla de la cantidad de adjetivaciones que se le han generado acá en Chile a la migración venezolana, incluso de sectores muy progresistas que a uno mismo le sorprenden el tipo de comentarios que hacen o cómo se les descalifica en redes sociales sobre todo? Sí, bueno, ahí tocaste un punto bastante delicado que es redes sociales, ¿sí? Las redes sociales acaba de publicar Yuval Noah Harari, alguien interesante, un historiador y filósofo judío que tiene algunos libros interesantes, acaba de publicar un libro que se llama Nexus, sobre la historia de las redes de información humana y tal. Ahí seguramente toca no sé qué mecanismo tienen las redes sociales que despiertan como que se convierten en una cloaca, es decir, que despiertan tocan algunas cosas de nuestro cerebro que hace que uno se descargue anónimamente en redes sociales, ¿sí? o no tan anónimamente, y en la vida presencial, por así decir, uno no diría todas las cosas que a veces se anima a decir en redes sociales, etc. ¿no? Pero esto que vos decís bueno, sí, vale la pena reflexionar a partir de Darwin, digamos, estas cuestiones, sí, sí. Sinceramente no sé cómo es el asunto que vos me contás, tomo nota, digamos, le presto atención, no me hago una idea exacta de por qué, o sea, lo que vos decís, cómo algunos sectores estigmatizan a otros, en este caso inmigrantes y tal, bueno, es difícil. Más que nada un choque cultural, que Claro. yo siento que aflora el sentido nacionalista de las costumbres chilenas y cómo las personas que llegan de otras latitudes llegan con otras costumbres, entonces en el proceso Claro. de homogeneizarse culturalmente se producen estas disputas
y los Y esperados ahí comentarios. ahí te pasa un punto rico. Yo les recomiendo el que quiera leer Fratelli Tutti de Francisco, porque Francisco dice, creo que lo dice ahí o en otras ocasiones hablando, porque a él le preocupa mucho el tema de la inmigración en Europa, ¿no? En Italia, en España, en Francia, ¿sí? Él dice, los pueblos que inmigran a otros territorios llevan una riqueza que enriquece al lugar en el que llegan. No estoy diciendo que esto sea fácil, o sea, uno puede decirlo teóricamente acá y después cuando le toca a uno, ¿verdad? O sea, uno puede patalear un poco, ¿no? Como se dice. Pero intelectualmente uno sí puede comprender la lógica, la razonabilidad de esto que estamos diciendo. Es decir, que alguien de afuera venga, por ejemplo, la cultura argentina, que por historia se ha hecho como muy multiculturalmente, porque ha emigrado gente de todo el mundo, no ahora, pero sí más principios del siglo XX fue una gran inmigración. Acá hay culturas asiáticas, turcas, árabes, coreanas, bueno, mucho italiano también, obvio, bueno. Hablo de lo que conozco, o sea, ha enriquecido mucho y la cultura argentina, o sea, no es, o sea, la cultura es una cosa dinámica, flexible, que se va haciendo. Entonces lo que vos decís es que el chileno no tiene que sentir como su cultura como cerrado y que viene alguien a tergiversar, a contaminar, no, sino que la cultura chilena se puede enriquecer, digamos, vamos a niveles así como muy tangibles, ¿no? La comida, ¿no? La cultura culinaria. Qué mejor que venga alguien de afuera y traiga una nueva cultura culinaria para enriquecer porque uno se aburre a veces de la propia cultura culinaria, ¿no? Siempre comer lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, acá me enriqueció, entonces ahí la materia prima para hacer las cosas es la misma, pero hizo una comida distinta, ¿sí? Así que, bueno, acá tenemos la base para pensar estas cuestiones, ¿no? Pero, y con esto termino, fíjense que incluso Darwin está hablando de justicia antes que de amor, o sea, vos dijiste, suena muy cristiano, pero incluso no yendo a la cuestión del amor, que es como algo, la plenitud, pero simplemente para vivir en justicia hay que tener en cuenta esto del instinto social, es decir, vivir en justicia es que la violencia no reine en la sociedad, es decir, que los intercambios sean justos, sean pacíficos, ¿sí? Tiene que ponerse en acto el tema del instinto social. Después el amor, es decir, la plenitud, una simpatía plena. De hecho, ya no hay tiempo, pero veremos que Kropotkin distingue el instinto social de la simpatía. El instinto social es algo más radical. Es aquello que me lleva, dice Kropotkin, a ayudar a mi vecino cuando se le está quemando la casa y yo no lo conozco por ahí, pero yo lo ayudo porque tengo un instinto social de ayudar, de solidaridad, etc., ¿no? Después yo puedo, después que lo ayudé a mi vecino a apagar el fuego y puedo hacerme amigo de él y entonces, bueno, como me hice amigo, bueno, cada tanto me como un asado con él o nos invitamos mutuamente al cumpleaños, pero eso viene después, digamos, eso es una plenitud, digamos, el amor. Pero el instinto social ayuda a que yo tenga solidaridad con el otro y que los intercambios sean, como digo, no signados por la violencia, por la guerra, sino que haya una paz mutua. ¿Sí?
Bueno, dejamos acá entonces para... pero si alguien quiere decir algo más, está abierto el micrófono. Profe, sí, no, yo en cuanto al comentario de Jonathan, solo quería aportar o a lo mejor contradecir un poco el tema. Desde lo ideal, claro, desde lo ideal se supone que nosotros tenemos, o como seres humanos deberíamos, no de repente, deberíamos abrir nuestros brazos a nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Por esa diáspora que están sufriendo histórica, ¿no? Pero es complicado cuando esa diáspora se ha sumado a... Porque Maduro, creo que, así, yo todo mi respeto a Chávez, pero Maduro ha hecho un trabajo de descomponer todo lo que hizo Chávez, me parece. Y, y ha sido también muy inteligente en el sentido de, a lo mejor en paralelo a lo que hizo a lo mejor en algún momento Castro en Cuba, dejar salir a mucha capa o a mucha masa, digamos, de lo peor, y se ha expandido por todos lados. Y realmente yo tengo la experiencia de haber trabajado con venezolanos de muy buena cepa, de gente muy buena, no hablo de profesionales, sino gente de mucho bien, de mucha moral, de mucha ética, pero también se mezcla entre todo eso una capa de, lamentablemente, de delincuencia, de gente malviviente, y también el efecto que hacen las redes sociales y la televisión también con un ánimo político por el gobierno de Boric, de ensalzar esto y darle una línea candente. Entonces todo eso hace que, no sé, nosotros que somos humanistas, a lo mejor, claro, podemos tener un pensamiento más tolerante, más abierto, pero el chileno de a pie, el chileno que vive en la ciudad, en Santiago, no sé, en ciudades más densas y que tiene ese roce día a día cultural, es complicado, es muy complicado. Sí. No, plena razón en lo que decís, porque en el día a día, digamos, encastrar las maderas, viste, cuando uno encastra chilla, digamos, ¿no? La cuestión. Entonces, Exacto. exactamente, es decir, vos ahí distinguiste algo interesante que es el aspecto moral del aspecto profesional, es decir, o sea, ni hablar cuando la gente es moralmente, digamos, non santa, digamos, un venezolano medio delincuentón que, digo, venezolano o del que sea, o un argentino, ¿no? Que también, Al que sea en realidad. claro, o sea, se quiere incorporar a mi comunidad y el tipo, digamos, viene a hacer, viene a instaurar mal, qué sé yo, o poner, no sé, vender droga, lo que sea, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay problemas, obviamente. Pero también más delicado es, creo que lo tocaste de refilón, si la persona es moralmente buena pero es profesionalmente inepta, digamos, también es un problema porque, digamos, o sea, es como que uno dice, ahí despierta uno como el instinto también del maltrato, o sea, eso es humano, ¿no? Es decir, puede haber como una especie de maltrato, Claro. de intento de esclavización de alguien que viene afuera. Bueno, ahí es donde se pone a prueba también la propia... porque uno dice, yo encima que viene lo tengo que estar educando, lo tengo que estar enseñando cosas que, bueno, cosas así, ¿no? Claro, no es que, como yo puse el ejemplo, viene, no sé, alguien de afuera y me enseña a cocinar cosas nuevas y me enriquece. No es así la cosa, digamos, ¿no? Pero Pero profe, yo creo sí, que estoy de acuerdo con Pablo, por supuesto, de que el día a día y uno le toca, donde en todo Chile, porque la migración está instalada en todo Chile, le toca la convivencia. Pero yo creo que tiene aspectos y contornos nacionalistas, porque delincuentes igual hay en Chile.
Sí, Claro. claro. Entonces, tiene ese contorno nacionalista y también tiene, yo diría, quizás muy en los bordes, pero también un sentido racista, porque Claro, los más peores, se pudiera decir, por ejemplo, aquí en el sur de Chile han sido los alemanes. claro, Sin embargo, son primeras autoridades, los grandes señores, tal, digamos. claro, sí, sí, sin Entonces duda. tiene un asunto con la morenitud, tiene un asunto también ahí sesgado, pero hay. Sí, 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 sin duda que incluso Chile no teniendo, por así decir, eh, una supremacía de rubios, pero que se cuele eso también sí, sí es como es una cuestión ahí, sí, complicada, digamos, lo que voy a decir, el rechazo de la morenitud, digamos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Claro, el nacionalismo es cerrarse, es eso, es una cosa que está en auge hoy en día, digamos, en el mundo, y creo que, digamos, o sea, el Papa Francisco, al plantear el Fratelli Tutti y estas ideas que nosotros vemos acá, es como ir a contracorriente, requiere un cierto heroísmo, pero acá como estamos reflexionando filosóficamente, está bueno, o sea, abrir nuestras cabezas y pensar estas cosas desde un punto de vista filosófico nos ayuda a ver más las piezas del rompecabezas del asunto con sosiego, con inteligencia, ¿sí? Este, bueno, ahí Claudia Hernández comenta algo parecido al respecto de si responsabilidad social cuando no existe el instinto social, ¿sí? Ahí lo que estamos viendo un poco, digamos, y se va a terminar de redondear la idea en la clase que viene, hay como dos niveles. Una cosa es lo que estamos viendo de instinto, es decir, de algo como más pre-reflexivo, no irreflexivo, sino pre-reflexivo, que tiene que ver con la biología, ¿sí? Por eso se habla de instinto, y el tema de la responsabilidad o irresponsabilidad es de un plano más ético, ¿sí? Entonces, efectivamente hay una conexión, hay una continuidad como estamos viendo, pero claro, y está bien dicho, es decir, es responsabilidad social cuando no existe, porque si yo anulo el instinto social, quiere decir que, digamos, o sea, hubo como una mala influencia de mi razón sobre el instinto. Pero como ustedes han puesto muy bien de relieve, digamos, como decimos acá en Argentina, en la cancha se ven los pingos. No es tan fácil a veces en la vida diaria, cotidiana, y seguramente, sobre todo en Santiago, en Viña, qué sé yo, en las ciudades más importantes de Chile, se debe sentir mucho la inmigración. Acá, por ejemplo, yo vivo en Mendoza, es una ciudad más pequeña, Argentina incluso está pasando por una feroz crisis económica, no es tan atractivo. Hubo otras épocas que Argentina fue muy atractivo y hubo inmigración. Sí hay inmigración boliviana, peruana, trabajar en las viñas, qué sé yo, así sí, pero a veces es más, como se dice, golondrina, trabajar golondrina. Pero digo que yo pienso que, digamos, más allá de la dificultad, el esfuerzo vale la pena pensándolo en un sentido así como humano, como de riqueza, porque el contacto con lo diferente enriquece a uno, no disminuye, es decir, no merma la riqueza de uno cuando uno se contacta con lo diferente, ¿no? Mientras mayor diferencias hay, creo que mayor riqueza hay, ¿no? Eso es como un principio. Después, gestionar eso, bueno, sí, no digo que sea fácil, ¿no? Este,
no digo que sea fácil, incluso también uno puede decir, bueno, como piensa el líder de Vox en España, ¿no? Santiago Abascal dice, bueno, primero hay que darle trabajo a los españoles antes que a los inmigrantes. Bueno, yo pienso que algo de eso no está tan mal, digamos, decir, por ejemplo, en Chile, si hay desocupación, priorizar a un chileno que a un inmigrante puede ser, ¿sí? Pero eso, la realidad después termina cambiando los tantos. Acá en Argentina se ve mucho, por ejemplo, acá en Mendoza dije que no había mucho, pero algo hay, incluso Venezuela, en el sentido de que a veces los extranjeros, por ejemplo, volvemos a decir venezolano, no sé si habrá algún alumno venezolano acá, ¿no? Digamos, bueno, y por otra parte, al margen, digamos, Venezuela, cuando yo era chico, yo tengo casi 50 años, Venezuela era el país más rico y más culto de toda Latinoamérica, ¿no? Digamos, para poner las cosas en un contexto así más amplio. Pero digo que en el caso de hoy, a veces yo veo, por ejemplo, chicas trabajando en cafés o en tiendas venezolanas que son trabajadoras, o sea, como les aprieta más, digamos, son más responsables que el propio trabajador local. Entonces ahí, si yo tengo una empresa, una tienda, y veo que el inmigrante trabaja con más responsabilidad, voy a contratar al inmigrante, no voy a contratar a alguien de mi país. Pero bueno, la discusión podríamos seguir varias horas, pero creo que se ha entendido, ¿no? el asunto. Si alguien quiere hacer algún comentario adicional, lo hace. Si no, nos vamos despidiendo, ya se ha extendido la clase. Bueno, perfecto. Bien, profe, gracias. Muchas gracias, profesor. Estamos viendo. Chao, chao.